Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el apóstol José Carucci y quisiera en esta oportunidad compartir un poderoso mensaje de la palabra de Dios titulado El proceso de Jacob, o sea, proceso transformacional de Jacob. Quiero mostrarles cómo Jacob fue transicionado, llevado desde una etapa en su vida en la cual era muy poca productiva y disfuncional hasta un nivel de gobierno, hasta llevarlo a un nivel de ser el príncipe de una nación completa. Para ello voy a buscar la palabra que está contenida en Génesis 28, versículos 10 al 17, que dice: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Ok? Quiero mostrarles en este mensaje, como les dije anteriormente, el proceso transformacional en el cual fue incluido Jacob, cómo Jacob fue llevado a ese proceso transformacional y los elementos que Dios tuvo que activar en él. Lo primero que vemos aquí fue una toma de conciencia. Aquí, toma de conciencia quiere decir que en el instante cuando él se da cuenta de que en el lugar donde estaba durmiendo, nada menos que era un portal divino, era una conexión entre el cielo y la tierra. Él toma conciencia de lo tremendo, terrible que era ese lugar, y dice: bueno, este es el lugar de casa de Dios. Y entonces él realmente toma ese tipo de conciencia de en cuanto al lugar en donde él estaba, esa dimensión tan poderosa de un portal divino al cual él había sido expuesta. Sin embargo, también podemos nosotros hacer una aplicación aquí en el sentido de que Jacob, hay un momento en la vida donde tienes que tomar conciencia de que tu vida no ha sido la mejor, no has obtenido los mejores resultados, y que llega un momento en el cual uno tiene que trascender, pasar a otra dimensión, a otro nivel, y comenzar un punto de inflexión, en un tiempo de tomar una decisión profunda, un momento que define la vida para nosotros poder finalizar de una manera diferente. No olvidemos que Jacob ya tenía 40 años y realmente había tenido muy pocos logros en su vida para este momento en que sale huyendo de su casa en Beerseba y yendo hacia Harán. Ahora, por eso, en este momento, cuando Dios lo pone en el contacto con un portal divino, los portales divinos son momentos, lugares geográficos donde hay una supuesta una dimensión espiritual, y entonces comienza la transformación de las personas que son expuestos a esos portales divinos. Desde ese momento en el cual Jacob se pone en contacto directamente ya en la dimensión espiritual de un portal divino, comienza una transformación en él, comienza a operar con cielos abiertos. Y él toma el camino hacia Harán, donde estaba Labán, entonces el hermano de su madre, su tío, y resulta que él no sabía que realmente Dios había comenzado en él un proceso transformacional muy profundo, llevándolo inclusive hacia ese lugar. Bueno, un proceso que lo llevaría de ser Jacob el engañador, un hombre ventajista, hasta Israel, el príncipe de una nación. Ahora, es algo que es importante que tengamos en cuenta
para que la transformación se pueda dar es que tiene que haber también la operación de las dos unciones simultáneamente para que se dé la transformación. Es importante que entendamos que las unciones regia y las unciones sacerdotales deben operar simultáneamente en una persona para que la transformación se pueda dar. ¿Okay? La unción sacerdotal se activa cuando tienes un llamado de Dios sobre tu vida y ministros de Dios ponen sus manos y te activan esa unción que ya hay sobre ti por el llamado que Dios te ha dado a estar en uno de los 5 ministerios mayores. Y también, pero la unción regia requiere una preparación que incluye toda una serie de elementos para que puedas operar en esa unción regia. Así que fíjate que la unción sacerdotal se da por impartición, porque se transfiere, se ora por ti, por impartición, mientras que la unción sacerdotal, perdón, se da por impartición, cuando coloca las manos sobre ti, pero la unción regia se da por preparación, se da por inversión, se da por todo un proceso que Dios requiere de parte de los hijos, de sus hijos, para que la desarrolle. Ahora, la preparación para operar bajo la unción regia de Jacob fue algo muy interesante porque guiado por Dios, el Señor tuvo que llevar a Jacob a experimentar una serie de cambios profundos en él. Eso incluía el carácter. Tenía que mejorar ese carácter tan disfuncional, ventajista que tenía Jacob. Dios tenía que formar carácter en él. ¿Okay? El carácter es lo que te permite asumir grandes responsabilidades. Y como habíamos visto, Jacob estaba huyendo precisamente de su casa para no afrontar la responsabilidad de haber engañado a su hermano y a su padre, ¿sí? Sacándole ventaja para quitarle la bendición a su hermano. También el hecho requiere la preparación, entender cómo opera la unción regia, o sea, cómo opera y se necesita esa revelación de cómo operan los principios de Dios, cómo opera la dimensión regia, cómo opera el reino de Dios. También es necesario invertir muchos recursos, hay que invertir tiempo, esfuerzo para uno desarrollarse a otros niveles. También hay que desarrollar las capacidades de manejar equipos, grupos, aprender a desarrollar planes de acción, ¿ok? Adquirir sabiduría de Dios, aprender a multiplicar lo que Dios nos da, aprender a gobernar. Son una serie de elementos que engloba la unción regia y que tenemos nosotros que aprenderlas, ir desarrollándolas. Y es por eso que Dios fue llevándolo a Jacob directamente a esa dimensión, a esa realidad. Ahora, también Dios tenía que activar en Jacob la productividad. La productividad es uno de los 5 principios fundamentales con el cual Dios creó el ser humano. Y una de las características más resaltantes de cómo opera la unción regia es la capacidad de producir recursos abundantes. O sea, la productividad y la unción regia están directamente relacionadas entre sí. Ahora, Jacob había sido un hombre poco productivo. En los primeros 40 años de su vida, este hombre no tenía nada. O sea, este hombre no había producido nada. Dice que era un hombre quieto, de tiendas, estaba ahí, pero al mismo tiempo tenía esa conducta de ser ventajista y engañador. En el momento en que él sale huyendo de su casa, solamente tenía un cayado en su mano, tenía una botella de aceite, que se utilizaba mucho para eso, con los caminos, juntar la piel, los pies, y al mismo tiempo, y unos cuantos alimentos para el camino. Así que este hombre estaba saliendo de su casa sin nada, no tenía nada, realmente, no tenía logro, no tenía ningún impacto en su vida y ya tenía 40 años. Por eso el Señor tuvo que desarrollar la productividad en su vida como parte de la activación regia, ¿ok? Y él tuvo que durar trabajando 20 años en la casa de Labán para aprender todo lo referente a ser altamente productivo. Y así fue como tuvo que aprender, desarrollar la capacidad de productividad y de multiplicación importantes para poder operar dentro de la unción regia. Ahora, la productividad
es uno de los principios fundamentales, como dije anteriormente, de cómo opera el reino de Dios y que Dios permite que sus hijos y reyes la desarrollen con tres finalidades. Uno, para la activación del reino de Dios. Eso lo dice Mateo 22, 37 y 38. Y también dos, segundo, para empoderar a nuestro prójimo. ¿Ok? Eso lo dice Mateo 22, 39. Y también, bueno, ahí incluimos nuestra familia. Cuando activamos, empoderamos a nuestro prójimo, el más cercano es nuestra familia. Y tres, para nosotros disfrutarlo sanamente por nuestros seres queridos, como dice 1 Timoteo 6:17. Ahora, hay algo interesante que nosotros podemos ver aquí en el proceso transformacional de Jacob. En Génesis 31, 11 y 12 dice, y me dijo el ángel, me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Mire, los sueños usualmente son maneras en que Dios opera directamente con sus siervos, con sus ministros y sus siervos para mostrarles ciertas instrucciones que deben hacer o ciertos mensajes que Dios quiere darle directamente. Y eso opera en el mundo espiritual. Jacob era un profeta de Dios, por lo tanto operaba también en la unción sacerdotal. Y dentro de la dimensión profética es muy normal que precisamente Dios pueda mostrarle instrucciones a sus ungidos. Ahora, lo interesante de esto es que lo diferente es que Dios ahora le estaba hablando a Jacob no en términos solamente sacerdotales. Dios le estaba hablando justamente en cuanto a una estrategia de productividad. Lo podía hacer porque ya Jacob entendía el lenguaje de la productividad. Mire, la unción regia está relacionada a un lenguaje de productividad. ¿Okay? La unción regia tiene su propio lenguaje. ¿Okay? Entonces, es un lenguaje que tiene que ver con multiplicación, con ejercer poder para construir algo nuevo y grande, para producir influencia, para adquirir propiedades, etcétera, para hacer planes de acción. Ese es el tipo de lenguaje dentro de la unción regia. Y el lenguaje básicamente es totalmente diferente al lenguaje sacerdotal. El lenguaje sacerdotal tiene su propio lenguaje. Cuando Dios quiere hablarte como sacerdote, te habla en términos diferentes, o sea, relacionados al sacerdocio. Y cuando Dios quiere hablarte como rey, porque ya sobre tu vida está desarrollándose la unción regia, te da un lenguaje diferente que tiene que ver con productividad o multiplicación, o ejercicio de autoridad, poder, planes en esa dirección. Ahora, Dios llega un momento en que activa la unción regia ya sobre Jacob. Nosotros eso lo podemos ver en Génesis 30, 37, 43, donde dice, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y decotezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apataba Jacob los corderos y ponía en su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervos y siervas y camellos y asnos. ¿Okay? Fíjense que Dios, después de preparar a Jacob durante 20 años, ¿okay? Entonces, bajo la unción regia, lo activa la unción regia en el campo de acción donde él había trabajado por 20 años, entonces multiplica grandemente a las ovejas. Siempre que Dios te quiere activar la unción regia, lo va a hacer dentro del campo en el cual tú te has desenvuelto y has tenido preparación, capacitación. ¿Ok?
Entonces, todo lo que tiene que ver con multiplicación de recursos opera bajo la unción regia. Por eso Dios le enseña a Jacob el don, cómo operar en el don de la multiplicación, ¿ok? Al seguir las instrucciones divinas para poder hacerlo, y lo llegó a enriquecer muchísimo. Por eso, la unción que libera la herencia de los hijos de Dios es la unción regia. O sea, la unción regia es la que nos permite a nosotros liberar la herencia que tenemos como hijos de Dios. Ahora, finalmente, nosotros vemos que el proceso se completa con el cambio de identidad. La transformación es completada con el cambio de identidad de Jacob. Lo podemos ver en Génesis 32, 22 al 30, que dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus siervas y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, fíjense algo que es interesante, ¿no? Viendo aquí esta parte. Ahora ya Jacob, ¿ok? Ya como había desarrollado la unción regia en su vida, y operaba también la unción sacerdotal sobre él, ambas en una manera simultánea. Entonces era el momento preciso para hacer el cambio de identidad de Jacob. Por eso, en ese instante, el ángel es enviado por Dios para hacer esto, y se representa por el cambio de nombre. Cuando el ángel le dice: ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, ahí experimentó Jacob la plenitud, porque Dios lo lleva de ser un engañador, un ventajista, un Jacob, un hombre sin productividad, lo lleva a ser un rey y sacerdote del Dios vivo, y lo lleva a niveles de autoridad. ¿Por qué? Porque lo lleva a gobernar sobre toda una nación. Bueno, la conclusión de este mensaje es que para que la transformación de un hijo de Dios se lleve a cabo, es necesario que se active sobre él la unción regia, ¿ok? Y que opere también la unción sacerdotal simultáneamente en su vida. Eso ocurre cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Redentor y Rey de nuestra vida. Por eso yo te invito en este instante a que hagas esta oración para que comience tu proceso transformacional, que te va a llevar desde donde lo que eres ahora a un rey o una reina de Dios, en caso de ser una dama. Bueno, quiero que repitas conmigo: Señor Jesucristo, en este día te doy gracias porque has hablado a mi vida. Es un momento de tomar conciencia, como lo tomó Jacob. Jacob sabía que tenía que cambiar su vida. Había un momento donde ya él no podía continuar haciendo lo que hacía, poco productivo, huyendo de las consecuencias de su conducta, ventajista, engañador. Señor, es necesario hacer una transformación en mi vida, y deseo recibirte a ti como mi Redentor, mi Rey, para que tu Espíritu Santo guíe ese proceso transformacional en mi vida, lo comience ahora y me lleve a experimentar altos niveles de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, ya naciste de nuevo. Te recomendamos que te congregues y que te pongas en contacto con nosotros en Rey de Vida, escribiéndonos a info@reydevida.org, y gustosamente te atenderemos. Que el Señor les bendiga.